es un privilegio poder estar aquí. Es una oración contestada. Y sé que ella, la mujer más hermosa, acaba de estar aquí, pero solo quiero que te pongas de pie donde estás. Y rápidamente, antes de empezar, quiero honrarte, quiero honrar tu vida. Anoche hablábamos de cómo nació todo esto y como lo hablé hoy en la mañana. Esta conferencia nació en el corazón de mi mamá hace 7 años y por 7 años ella estuvo oculta, pero hoy sé que esta conferencia nació del corazón de Dios, pero sé que es un día donde Dios está honrando a mi mamá. Así que hoy públicamente te quiero decir gracias. Gracias por cuidar las promesas. Gracias por ser tan fiel con lo que Dios te ha dado. Te amo tanto y estoy tan agradecida por ti. ¿Le pueden dar un aplauso? Y como mi mamá, ella cuidó la promesa que Dios le dio. Y te quiero hacer la misma pregunta a ti. ¿Cómo estás cuidando la promesa que Dios te ha dado? ¿Has cuidado las promesas que Dios te ha dado o las has descuidado en el proceso? Yo, para los que no me conocen, mi nombre es Valeska y tengo 19 años. Yo creo que los 19 años son los años más awkward, más incómodos, porque no soy ni adulta, pero tampoco soy una niña, no soy una teenager, pero no soy una vieja. Entonces, pero vieja joven, vieja linda. Pero no, me encuentro en un lugar donde estoy como con muchas dudas en mi vida. Estamos en casa, puedo ser vulnerable. Estoy en un lugar donde tengo muchas dudas, donde yo digo, Dios, ¿será que tengo que ir aquí o me quedo o termino? Y hay mucho ruido en mi cabeza, hay muchas cosas que siento que Dios todavía no ha contestado. Así que el otro día yo fui a comer con una mujer que admiro un montón. Y ella es una de esas personas donde tú sabes que ella tiene una intimidad con el Señor. Entonces me fui a sentar con ella y desde el principio de nuestra almuerzo, Dios estaba hablando claramente. Y ella me mira así, con unos ojos. Y ella me dice, después de que ella termina de hablar y yo estaba siendo ministrada, ella me mira y me dice, ¿y tú, Valeska? ¿Cómo estás? Y yo le digo, bueno, y le empiezo a hablar. Y yo en mi mente pensé, si yo le digo todo lo que está pasando en mi vida, creo que me va a dar una palabra profética, porque ella es una señora que tiene mucha unción. Entonces yo dije, si yo le digo todo esto, ella me va a dar una palabra profética así profundo. Y yo le digo, bueno, esto es lo que está pasando en mi vida, y empiezo a hablar. Y cuando termino, después de todo eso, le digo, bueno, y eso es lo que está pasando. Y ella me mira en mis ojos. Y yo pensando que me iba a dar como que una profecía poderosa así. Y yo estaba lista para recibir. Y ella me mira a los ojos y me dice, Valeska, ¿tú sabes lo que necesitas en tu vida? Y yo, ¿qué es lo que necesito? Y ella me dice, tú necesitas quietud. Y yo, con una cara confundida, ¿cómo que aquí necesito quietud? ¿Cómo así? Digamos, yo tengo una vida súper ocupada. Para los que conocen a mi familia, los Mieles, siempre estamos haciendo algo. Si yo pusiera describir a mi familia, es que nosotros somos locos, literal. Nosotros siempre estamos viajando, siempre tenemos algo que hacer. Yo en mis dudas dije, ¿cómo voy a vivir una vida de quietud si tengo tanto que hacer? Y ella me dice, Valeska, la quietud no significa inactividad. La quietud es estar presente con Dios y soltar. Es soltar el control y depender de la soberanía de Dios. Y para mí eso me ministró tanto y eso me hizo pensar. Y ella me dice, Valeska, tú fuiste diseñada para reflejar la imagen de Dios aquí en la tierra. Pero para hacer eso, tienes que tener quietud en tu vida, alejarte de las voces, alejarte del ruido y realmente vivir una vida
donde sueltas el control y te enfocas en Dios. Y eso me hizo pensar en el principio de la creación, en la historia, cuando todo de la creación, cuando Dios hizo el mundo, el mensaje más importante no fue cómo Dios creó el mundo, sino que fue que Él quería mostrarnos su naturaleza. Él quería mostrarnos su carácter. En el principio dice que Dios habló y había luz. Dice que Dios habló y trajo orden. Y eso nos muestra el carácter de Dios. Nos muestra que Dios es un Dios que trae orden al caos. Que Dios forma vida con propósito. Y nos creó para relación, no solo existencia. Les voy a leer Génesis 1, 26 al 27 que dice: Luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a la imagen de Dios, hombre y mujer. Entonces Adán y Eva eran los primeros portadores de la imagen de Dios. Cuando Dios nos creó al ser humano, Él nos creó para reflejar la imagen de Dios. Y después en el Génesis 2, 7 al 8 continúa y dice: Y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y ahí puso al hombre que había formado. Entonces Dios creó a Adán, y cuando Él creó a Adán, Él lo trajo y lo plantó en el jardín. Dios no solo plantó a Adán en cualquier lugar, sino que Él lo puso en el jardín. Y el jardín representaba intimidad, orden, presencia de Dios y propósito. Y en Génesis 2:15 dice que Dios llamó a Adán a cultivar y guardar ese jardín. Eso significa que desde el principio el ser humano fue diseñado como administrador de lo que Dios confía. Es guardián de la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué el jardín es tan importante? El jardín no es solo naturaleza. El jardín es un santuario vivo de Dios. Es un lugar donde Dios caminaba con el ser humano. Es un lugar donde había comunión. Es un lugar donde había orden espiritual. Y Adán y Eva fueron creados para ser sacerdotes reales. Fueron llamados para vivir una vida de intimidad con Dios en la tierra. Entonces el diseño de Dios original fue claro. Era el pueblo de Dios, el lugar de Dios, y era todo bajo el gobierno de Dios. Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema en el jardín no fue el árbol. El problema en el jardín fue la voz que escuchó Eva. Cuando Eva escucha esta voz, Dios le había dado lo que podían hacer y lo que no podían hacer. Y cuando escuchó la serpiente, la voz de la serpiente, inmediatamente trajo duda, confusión y desconfianza hacia Dios. Entonces esta es la clave. El jardín no se destruye por falta de estructura, sino que el jardín se destruye por una voz incorrecta. Cuando uno escucha esa voz, cuando escuchamos las voces incorrectas, se rompe la confianza. Eso lo miramos en el jardín, que se rompió la confianza, se perdió la intimidad y entró el miedo. Y después que entra el miedo, entró la vergüenza. Y en ese, después se esconde el hombre. Entonces lo que se perdió en el jardín de Edén no fue un lugar, sino que fue la conexión que teníamos con Dios. Lo que se perdió en el Edén no solo fue inocencia, sino que fue intimidad con Dios. Era la claridad de identidad que teníamos.
esa paz que teníamos, ese orden en nuestro corazón que teníamos. Pero lo más increíble para mí es que miramos esta historia del Edén, pero la historia no termina ahí. ¿Sabes qué pasa después de todo eso? Que podemos festejarnos es que viene Jesús y en Romanos 5:8 dice que Cristo muere por nosotros. En Romanos 6:23 dice que la vida eterna nos regaló Cristo. Entonces, cuando todo fue perdido en el jardín, Cristo lo restauró. Cuando entró la separación por Adán, Cristo trajo reconciliación. Cuando entró la confusión, Cristo trajo la claridad. Cuando entró la muerte, Cristo trajo vida. Cuando entró la distancia, Cristo trajo intimidad. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Quiero que lo hagas a algo personal. Tu mente es un jardín. Tu corazón es un jardín. Tu vida espiritual es un jardín. Y creo que la pregunta más importante no es si crece tu jardín, sino la pregunta más importante es ¿qué está creciendo en tu jardín? Y cuando fui a comprar estas plantas que estaban más bonitas antes, pero fingamos que están todavía tan hermosas, pero cuando las fui a comprar, yo le dije, mire, yo quiero que me dé al muchacho que estaba ahí, le dije, mire, yo quiero que me dé este tipo de flores, yo quiero esto y esto. Y cuando les voy a comprar, él me dice, ok, si tú quieres este tipo de plantas, tú tienes que cultivarlas, las tienes que cuidar, les tienes que echar agua, tienen que estar en el sol, no en la sombra, pero después les pongo en el sol. Pero me empezó a hablar, me dio una palabra de cómo cuidar mi jardín. Y eso me habló tan profundo a mí, y te vengo a decir que tú tienes un jardín, esa es tu mente, es tu corazón, es tu vida espiritual. Pero ¿cómo estás cuidando tu jardín? Porque en cada jardín algo se cultiva, en cada jardín algo crece. Siempre ocupa espacio, algo ocupa espacio en todo jardín. Y lo que miro hoy en día es el mismo problema del Edén, que existen las voces, que hay mucho ruido y nos cuesta vivir una vida de quietud en Dios. La quietud no es estar así haciendo nada. La quietud es simplemente soltar y estar presente con Dios en cada temporada. Tal vez sos una joven que está tratando de averiguarlo todo, o tal vez sos una madre que ya tiene muchos hijos, o sos una esposa. Pero ¿será que estás viviendo una vida de quietud en tu jardín con Dios? ¿O qué voces estás escuchando en tu jardín? Porque la voz de Dios te trae orden y la voz del enemigo te trae confusión. Tu jardín interior se forma según las voces que permites. Entonces, ¿qué voces estás dejando que vivan en tu jardín? La quietud, te vuelvo a decir, la quietud es la clave para cuidar tu jardín. La quietud no es inactividad, la quietud es silencio interior, discernimiento, alineación con Dios. Salmos 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. En la quietud, las voces se ordenan, el ruido baja y Dios vuelve a ser claro en tu vida. La quietud es donde el jardín vuelve a ser cuidado. Entonces, ¿cuál es el proceso de un jardín? Hay tres, diga conmigo tres pasos. Primero, empezamos con la raíz. Las raíces tienen que crecer profundas y hasta abajo. Después empezamos con la estabilidad y después nace el fruto. Para que
esto crezca así de grande, necesitamos que nuestras raíces estén profundas. Di conmigo, profundas. Dile a la persona que está a tu lado, tus raíces tienen que ser profundas. Pero muchas de las veces nosotros solo queremos el fruto y no queremos el proceso. No queremos el proceso de lo que hace una planta para crecer. Porque raíces solo crecen para abajo, pero necesitamos la raíz para tener el fruto. Pero te vengo a decir algo, mujer. En el proceso de tu vida, en tus procesos, es cuando Dios realmente revela tu carácter, revela lo que estaba oculto. Escuché algo que bendijo tanto mi vida, y es: cuando alguien es servicial, no tiene que actuar servicial, sino que le nace. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo? Porque es su naturaleza. Entonces, en el proceso, la persona servicial va a ser servicial, porque es su naturaleza, es lo que le nace. Entonces, en el proceso, Dios realmente revela quiénes somos. Y en el proceso es lo que nos hace crecer todo el fruto. Pero necesitas que tus raíces crezcan hacia abajo y tenés que cuidar. Vas a haber momentos que vas a ver y vas a decir: esta rama necesita más agua, necesita más palabra, necesita más vida, porque se está muriendo, se está cayendo, necesita más cuidado. Yo necesito regar esta parte de mi vida. No, esta planta se cayó, necesito regarla más. Vas a ver áreas que dices: bueno, yo ya no necesito esta porque ya está muerta. ¿Cuáles son las áreas de tu vida que ya han estado muertas, que Dios te dice: ya es tiempo de deshacerte? ¿Cuáles son las áreas que no has dejado que Dios venga a traer vida? A esas áreas son las áreas que Dios quiere resucitar. Son las áreas que Él quiere traer alineación, que Él quiere traer quietud. Tal vez le has dicho: Dios, te traigo en esta área de mi vida, pero no en esta área de mi vida. Pero Dios quiere hacer crecer tu jardín y quiere que realmente lo cuides. Así que te vengo a preguntar de nuevo: ¿qué voces estás dejando que vivan en tu jardín? ¿Has cuidado tu jardín? ¿Sabes que tú eres el templo de Dios? ¿Sabes que tú eres el reflejo de la imagen de Dios? ¿O necesitas más quietud en tu vida para realmente escuchar y distinguir su voz? Hay 3 voces que creo que es importante saber discernir. Y esa es la voz de Dios, tu propia voz, y la voz que nos separa de acercarnos de Dios. ¿Qué es eso? El miedo, la inseguridad, la comparación, la voz del enemigo. Y nosotros tenemos que saber cómo cuidar nuestro jardín, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu. Pero todo empieza en la quietud con Dios. Entonces, ¿qué pensamientos estás dejando crecer? ¿Estás cuidando tu intimidad con Dios? ¿Estás viviendo en quietud? El jardín es el diseño original de Dios para la vida humana: intimidad, orden y presencia. Pero el pecado rompió ese orden a través de una voz. Pero podemos celebrar que Jesús lo restauró. Y hoy tu vida es ese jardín donde Dios quiere volver a caminar contigo. Donde quiera que estés, si puedes cerrar tus ojos. Y quiero que realmente le preguntes al Espíritu Santo: Espíritu Santo, revélame cuáles son las áreas que he descuidado. Revélame cuáles son las voces que he escuchado. Revélame quién tú eres. Revélame qué estás diciendo tú. Quiero que tú pongas tu mano sobre tu cabeza y empieces a orar por tu cabeza. Voy a orar por ti, pero quiero que empieces a entregarle tu mente a Dios, a entregarle tu vida a Dios. Y realmente invítalo en esas áreas que tal vez no lo has dejado entrar.
Señor, te doy gracias por cada mujer representada en este lugar. Gracias por cada familia representada en este lugar, Señor. Te pido, Señor, que nos puedas abrir nuestros ojos. Ayúdanos a poder cuidar nuestro jardín, Señor. Te pido, Señor, que puedas darnos discernimiento para distinguir tu voz, para saber quién tú eres, Jesús. Te pido que nos ayudes a poder vivir una vida de quietud, una vida con paz mental contigo, Señor. Que tu voz sea más grande que las voces del miedo, de inseguridad, de comparación, hasta las luchas con la depresión, Señor. Te pido, Señor, que tú puedas invadir. Ven, Señor, trae paz mental en todas nosotras y ayúdanos a poder cuidar nuestro jardín. En el nombre de Jesús. Amén. Se hace la gloria a Él. Y rápidamente se les quedó la tarea: cuidar el jardín. ¿Cuál es la tarea? Cuida tu jardín.